Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Antonella y bueno, hoy quería contarles algo que viví recientemente y quería contarlo porque me generó mucha confusión, me generó mucho, sí, eso, básicamente confusión. Y fue un retiro al que asistí que era de camino neotecumenal, no sé pronunciarlo todavía bien, pero la verdad es que me dejó más preguntas que respuestas. Mm, No, sé que es un servicio o una comunidad que se dedica básicamente a evangelizar a través de la palabra, utiliza mucho, se guía mucho por la Biblia y digamos que van enseñando mucho el camino para llegar hacia Dios, ¿no? Y al principio yo asistí a sus charlas, mm, las charlas se estaban dictando en la parroquia. La verdad es que siento que pude aprender cosas que no sabía, me parecía bastante interesante cada una de las cosas que enseñaban, cómo evangelizaban. Las charlas eran 1 hora cada 2 días a la semana. Y bueno, al principio todo bastante bien, hasta que me empezaron a surgir las primeras dudas por cosas que se decían que como que no me encajaban del todo. Mm, Comenzaron a decir cosas como, por ejemplo, que los psicólogos y los psiquiatras no eran de tanta ayuda realmente, que lo que importaba era pues estar con Dios, seguir a Dios. Y sí, eso tiene un poco de razón, pero no me terminaba de encajar porque siento que también la ciencia, la psicología, la psiquiatría, siento que son, digamos que profesiones que también ayudan muchísimo al ser humano. O sea, decir que eso no sirve es como decir que tengo una enfermedad y no voy a ir al médico porque solo me basta Dios. Entonces, esas cosas a mí como que no me encajaban del todo, pero igual seguí yendo, seguí pensando que pues percepción de las personas, cada quien tiene derecho a pensar sobre lo que quiera pensar y la verdad que esto no tiene nada que ver con las enseñanzas que están dando o el evangelio que están impartiendo. También en esta misma charla se hablaba o se criticaba un poco, creo que de manera disimulada, el tema de evangelizar a través de las redes sociales, los sacerdotes que hacían misas a través de las redes sociales, y esto también me hizo un poco de ruido porque en mi proceso de conversión, si algo me ayudó muchísimo es escuchar sacerdotes que evangelizan a través de las redes sociales y personas también que se encargan de eso. Entonces, repito, me hizo mucho ruido, pero no lo tomé mucho en cuenta tampoco porque pensé simplemente que era una manera de pensar más de una persona más. La cosa cuando fue avanzando para mí se fue volviendo un poco más extraña cada vez. Una de las charlas que estuvimos se nos dijo que teníamos que confesar nuestros pecados así, en voz alta, delante de todo el mundo. Y yo creí no haber entendido eso, o sea, dije, de verdad, esto fue lo que escuché, dijeron que había que confesar los pecados delante de todo el mundo. Me extrañó un poco, pero luego entendí que sí, que las personas del camino suelen hacer esto ya cuando están dentro, hacen este tipo de prácticas, confesar sus pecados delante de sus compañeros, ¿no? Y yo digo que, bueno, si ya de por sí es bastante difícil confesarte con un sacerdote, ¿no? Confesarte en público, pues lo es muchísimo más y no le veo la necesidad, ¿no? De tú estar impartiendo otras cosas que has hecho mal a un montón de gente, no veo el sentido de esto. Pero bueno, una vez más, como que dejé todo eso a un lado y al finalizar, pues nos invitaron a un retiro, asistimos al retiro y ahí comenzó como que, digamos, las cosas más extrañas que vi. Por ejemplo, bueno, vi que
hacían misas totalmente diferentes a las misas católicas, las misas que encontramos en la iglesia. No entiendo por qué, si católico significa universal y se supone que es universal, es porque es igual en todos lados del mundo. O sea, yo me voy a una misa en Asunción, Paraguay, y luego me voy a una misa en Madrid, España, va a ser exactamente lo mismo. Pero acá hacen como sus propios rituales, sí, un poco parecido a las misas convencionales, pero salido un poco de lo común, ¿no? Por ejemplo, pues la hostia consagrada no es una hostia, es un pan, se da el vino en una copa grande, cosas que no tienen nada de malo, la verdad, nada de particular, pero sí que se saltan muchas cositas dentro del ritual que me pusieron simplemente a pensar, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan mucho de que no tienes que arrodillarte ante la Eucaristía porque eso es símbolo de penitencia, pero honestamente para mí que es súper importante arrodillarme ante la Eucaristía, pues eso me hizo así como que, wow, o sea, no puedo creer que se esté diciendo esto porque es que arrodillarte no es opcional, a menos que tengas una dificultad para hacerlo, una dificultad física, pero tú te estás arrodillando porque estás adorando a Dios, o sea, estás adorando a Jesús en la hostia consagrada, o sea, es Jesús quien está ahí, es el pan vivo quien está ahí, o sea, es Dios, es Jesús, y arrodillarte ahí, hacer ese gesto de arrodillarte ante Él, es mucho más que una penitencia, es adoración, es respeto por quien está ahí al frente, que nada más y nada menos es Jesús. Así que esto de que te digan no te tienes que arrodillar, a mí ya empezó como, o sea, lo empecé a ver bastante raro. Yo también soy adoradora del Santísimo y eso a mí me cambió la vida. Y en este retiro hicieron un comentario que yo me quedé sorprendida porque dijeron que como que adorar a Jesús, Eucaristía, no tenía demasiado sentido. Que sí, que hay capillas perpetuas, que la gente va, que recibe una que otra gracia, pero que al final no tiene mucho sentido hacer eso, porque si Jesús hubiese querido venir a esta tierra para ser expuesto, se hubiese convertido en un diamante y no en un pan. ¡Wow! Esto sí que terminó de desencajar todo, de confundirme totalmente porque decía, ok, si estas personas son católicas pero van contrario a lo que se profesa en la religión católica, entonces no entiendo por qué es un movimiento que es aceptado por la iglesia, ¿no? Entonces me dejó confundida, me dejó con muchas preguntas. En la Eucaristía que ellos hacen, se mencionaban que los que nos habían invitado, o sea, los catequistas eran ángeles y que estábamos allí porque ellos eran unos ángeles que había enviado Dios para nosotros. Y eso también me hizo como muchos ruidos. ¡Wow! Se habla también mucho de que estás ahí porque llegaste ahí porque eres especial, porque Dios tiene una misión contigo, que debes seguirla. Y este discurso me pareció un poco más manipulador que real, la verdad. Pasaron muchas cosas, tuve miedo, tengo que decirlo, porque yo llegué ahí junto a mi esposo, no por una invitación de alguien, sino porque alguien lo mencionó al final de una misa, hizo la invitación a las charlas. Yo no sabía de qué se trataba estas charlas, pero decidí asistir porque, bueno, es algo de la iglesia y bueno, ¿por qué no, verdad? Estaba también en un momento de un poco de confusión en mi vida, en ese momento estaba pasando por un problema donde yo le pedía básicamente respuestas a Dios para darle solución a ese problema, y al final de la misa se aparece esta persona y dice que Dios tiene la respuesta para todo y que por ende se iban a dar estas charlas. Y yo dije, bueno, perfecto, no, esto es algo que está dentro de la iglesia, las charlas van a ser dentro de la iglesia, entonces decidí asistir encantada de la vida, pero como digo, a medida que iba pasando el tiempo, me fue haciendo bastante ruido las cosas que se iban diciendo. Más allá de las cosas buenas que se pueden hacer, como evangelizar, hablar de la palabra y todo esto, y llegarle a personas que no conocen a Dios, yo creo que es un movimiento que muy cerrado, que
a medida que iba pasando el tiempo, iba conociendo más, se me iba pareciendo un poco más a una secta, y perdón si no es así, pero es muy parecido a una secta. O sea, yo siento como si literalmente no fuera Dios quien me estuviese hablando en ese momento, sino al contrario, fuera el mismísimo enemigo. Porque algo como eso solo podría salir de la boca del enemigo. Algo como que Dios no necesita ser adorado en una capilla, en un sagrario, o no necesitas arrodillarte ante Él, es una cosa que solo diría el mismísimo enemigo. Si no estoy casado por la iglesia, no soy digno de pararme a leer la lectura. Fueron muchas cosas y me puse a investigar, por supuesto, de este movimiento más a profundidad, un poco con miedo en el retiro, tengo que decir, porque como digo, no era invitada por alguien más, sino que había sido directamente porque hicieron la invitación en la iglesia y yo decidí asistir a las charlas, pero todo el grupo que estaba allí o ya había sido parte del camino y estaba retomando, o tenía familiares en el camino, o tenía amigos en el camino, o tenía novio. Había un caso de un chico que tenía a su novia, y he leído mucho de que si tienes un novio fuera de esta comunidad, fuera del camino, te invitan a que lo traigas, o si no quiere, te invitan a que lo dejes. Entonces tenía un poco de miedo porque dije, bueno, no soy invitada por nadie, no tengo nada que ver con esto, no conozco a nadie que sea del camino y estoy aquí por voluntad propia, y eso, con todo lo que se iba diciendo, me generó temor al final. Al final entendí que eran personas buenas, que no tenía por qué tener miedo, pero sí siento que hay mucha confusión allá dentro de este movimiento, y siento que no empatiza o que no está acorde a las enseñanzas de la iglesia. Me invitaron a continuar en el camino, por supuesto, decidí no seguir, decidí dejarlo. Incluso cuando hicimos el retiro, se hacía algo como hacer las peticiones también en público. O sea, en voz alta hacías tus peticiones. Es decir, que si yo estoy pasando por un problema que se lo quiero entregar a Dios para que me ayude a resolverlo o para que me ayude a cargar con ese problema, no basta, según ellos, decirlo en silencio, sino que debo decirlo en público. Y con esto no es más que, si yo confieso mis pecados en público y digo mis peticiones en público personales, la gente al final de este camino lo que va a ver es, ok, ¿qué dificultades tengo? ¿En qué estoy fallando? Y a la larga eso puede servir como algo manipulador. Y a mí esto me dio mucho miedo, porque no necesitas ni decir tus pecados en público, ni tampoco necesitas hacer tus peticiones en público para que Dios te escuche. Y sí, estuve investigando sobre este movimiento más a fondo, y las cosas que vi, siento que, o sea, wow. Al final del retiro, es que estoy recordando acá poco a poco, al final del retiro recuerdo que a nosotros nos invitaron al retiro, porque nosotros habíamos dicho que realmente no podíamos ir porque estaba bastante costoso, y ahorita no estamos en momento para ir a esto. Y nos dijeron, bueno, te hacemos la invitación, pero al final del retiro, sorpresivamente, sin aviso alguno, me pasaron una bolsita negra, que ya veo que es algo común en ellos. Pasaron una bolsita negra para que echáramos dinero ahí. Sin previo aviso, sin decirnos nada, nos agarró de sorpresa, nos choqueó. Vimos que todo el mundo empezó a introducir dinero en la bolsa, nosotros no entendíamos qué era eso. Sí. Y bueno, hablan también mucho de un tal Kiko, que fue el que creó este movimiento, y creo que casi lo mencionan como casi si fuera un santo, casi si fuera, no sé, casi si fuera un dios. Entonces me llama mucho la atención porque se tiene este líder, y sabemos que una de las cosas, características que suele tener una secta es justamente esto. Tienen un líder a quien deben seguir fielmente, y me llamaba mucho la atención que esté tal Kiko para acá, tal Kiko para allá, que había que visitar a Kiko, es una de las cosas del camino. Y la verdad es que yo siento decirlo, pero esto se me pareció muchísimo a una secta. Salí corriendo de ahí, luego de pedirle discernimiento al Señor y decirle que nos ayudara, por supuesto, a discernir, a ver dónde estaba la verdad. Y creo que Dios fue bastante claro y bastante enfático con nosotros al decirnos que debíamos salir de ahí. Lamento muchísimo, siento que las personas que están ahí son personas buenas,
pero siento que hay mucha confusión dentro de esto y que sea aceptado por la Iglesia Católica, siento que también hay que ponerle mucho ojito a lo que se está haciendo allá adentro, porque muchas de las prácticas no tienen nada que ver con, con lo que nosotros creemos y con lo que hacemos dentro de la iglesia.